En Mateo 21 Jesús habla una historia, una parábola, y le cuenta... Ah, sí, los niños pueden ir a clase, perdón, se me olvidó. Los chiquillos pueden ir a clase. Mateo 21, vamos a comenzar a leer en el 28. Y para ustedes que tienen hijos, quizás van a entender esta historia. Dice Jesús, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. ¿Le ha pasado? No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Yo creo que es obvio. O sea, el que fue, aunque primero dijo que no, pero fue y lo hizo. El otro al tiro dice, sí, claro, voy, como muchos, y después que se quedan en la playa, no, simplemente no avanzan, no hacen, no cumplen. Y le dijeron ellos, el primero Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Le está hablando a los líderes religiosos. ¡Wow! ¡Qué rabia les habrá dado, ¿no? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Cómo sabía Jesús que ellos no se habían arrepentido? Porque no había cambio. Porque no había diferencia en sus vidas, porque ellos seguían de la misma forma, porque ellos seguían con la misma hipocresía, porque no había un cambio. El cambio se vio en el hijo que en el comienzo dijo, no voy, pero después se arrepintió. ¿Cómo sabemos que se arrepintió? Porque fue y obedeció al Padre. Y Jesús claramente dice en su palabra que Él vino con una misión, vino con la misión de salvar el planeta. Y si tú estás dispuesto a aceptarlo, también es tu misión, es mi misión. Porque Él vino a buscar no solamente lo que se había perdido, sino que también Él vino a mandarnos a nosotros como Él había sido mandado, como ya hemos visto. La misión de Jesús, entonces, cuando estamos viendo en esta serie lo que hizo Jesús, vamos a ver no solamente su mensaje y sus métodos, pero también su forma de pensar. Palabras o acción, eso es lo que estamos comparando acá. Si estamos viendo solamente el que dijo, sí, yo voy, hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Cristo, yo voy a cumplirle, yo voy a la iglesia, pero realmente no hay un cambio en sus vidas, no muestran por sus hechos que tienen una relación con Él. En Mateo 18 leemos lo siguiente, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no se vuelven como estos niños, y seguramente habían algunos ahí que Jesús estaba mostrando, Él había hablado más de una vez de los niños y que ellos tienen una fe muy sencilla, ellos simplemente aceptan lo que uno les dice. Y la palabra que quiero que vean aquí es esa palabra, volvéis. ¿Qué significa volver? Es, tú vas por un camino, te estás alejando y das vuelta y haces una U y te devuelves. Es la palabra que se ocupa en otras partes de la Biblia, que es la misma palabra, pero se traduce convertirse o convertíos, o revertirse o revertíos. Entonces, son palabras sinónimas y tienen este mismo pensar, que van muy de la mano con la palabra arrepentirse. La palabra arrepentirse es froneo, que tiene que ver con un cambio de pensar, que lleva a un cambio de actitud y un cambio de actuar. Entonces van de la mano, y Jesús constantemente estaban hablando de esto, y en Mateo 18 Él termina diciendo esto, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, para uno revertirse, para uno convertirse, ¿qué necesita? Necesita humildad. Yo tengo que agachar el moño ante Dios, tengo que decir,
Antes yo creía que en la religión me iba a salvar. Yo antes creía que por este camino, o que todas las religiones llegan a Dios, o que todos los caminos últimamente van a llegar a Dios, o que no hay un infierno real, que el infierno es aquí en esta tierra, o lo que sea. Pero si tú realmente te vas a salvar, tienes que convertirte de una mala forma de pensar, y eso requiere que uno admita que se equivocó. ¿Es fácil? ¿A alguien le gusta decir, me da culpa? ¿Fui yo? No, se me cayó, no, lo dejé caer, ¿cierto? Es la idea de que, no, yo no soy culpable. Desde muy niño, nosotros con 3 varones en casa, eran expertos en señalarse el uno al otro. Sí, yo le pegué, pero él me dijo tal cosa. Bueno, pero no necesariamente eso requiere que tú le pegues. Nadie quiere asumir responsabilidad. Y Jesús aquí está diciendo, tienes que humillarte como un niño para poder entrar. El infierno está lleno de gente orgullosa. Los religiosos muestran el orgullo de Satanás, donde él dijo, yo subiré para ser igual a Dios. Es similar al que dice, yo soy buena persona, yo creo que Dios no me va a negar la entrada al cielo, yo tengo el cielo ganado, seguramente mis obras buenas van a pesar más que mis obras malas. Y todos se inventan diferentes formas de entrar al cielo y no está en la Biblia. Jesús nunca dijo esas cosas. Y como no estamos dispuestos nosotros a humillarnos ante Dios y aceptar su forma de ser salvos, entonces es el tropiezo mayor, que Satanás mismo se goza de las religiones del mundo, porque aunque no lo alaben a él directamente, él está asegurando por medio de esas religiones que ellos no van a buscar a Dios como Dios exige que uno lo busque. La palabra arrepentirse y convertirse se encuentran en Hechos capítulo 3 y versículo 19 juntos, como dije. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Les está dando un mensaje de salvación. Y ellos dicen, bueno, entonces, pero si nosotros matamos al rey de Israel, si nosotros matamos al Mesías, ¿qué hemos de hacer? Y él dice, arrepentíos y convertíos. Entonces ya hemos hablado de la necesidad de decirles a otros que es necesario arrepentirse, tener un cambio de pensar, un cambio que lleva a un cambio de camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, no dijo que soy un camino. Entonces, aunque a mí me encantaría que Dios le tomara en cuenta al budista su fe y su pasión por su religión, porque hay algunos que tienen más fervor por ser budistas que nosotros los cristianos por Cristo, pero no es ni la pasión, ni tu fe, ni tu entrega a tu religión que hace que tú te salves. La ilustración que usó Jesús lo encontramos en Mateo capítulo 7. Ya que estamos en Mateo, cambiamos al capítulo 7 y comenzamos a leer en el versículo 13. Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Por qué son pocos? Bueno, en gran parte porque requiere que ellos digan, todas estas otras personas están equivocadas. A mí me llama la atención que muchos creen simplemente, no sé si es la forma en que nos criaron o la forma en que nos han educado, pero la gran mayoría de la gente cree que la mayoría tiene la razón. ¿Cuándo en la historia ha tenido la razón la mayoría? Y nosotros, todo nuestro sistema gubernamental se basa en eso, en la mayoría, ¿no? Hay que ir y votar y lo que la mayoría dice es lo que queda. Pero en el reino de Cristo Él dice claramente, serán pocos los que eligen lo correcto, lo más difícil. ¿Por qué? Porque la vía más espaciosa y más cómoda, donde van todos, es la que todos quieren, todos eligen. Si pudiéramos elegir el horario de trabajo por votación de la mayoría, ¿cuántos días de la semana trabajaríamos? ¿El lunes? No.
El lunes. Todos los días de lluvia, automáticamente te puedes quedar ¿dónde? En la cama. No hay que ir el día que llueva. Si ves 3 nubes, mejor quédate en casa, ¿no? La gente hace todo lo posible para ganar el dinero sin tener que esforzarse demasiado, ¿cierto? Y si el jefe se da la vuelta, entonces uno dice, total, si él lo hace, también lo puedo hacer yo. ¿Por qué esforzarse para sacarse el 7 cuando uno puede con un 6? O un 5,6. ¿Cierto? ¿Por qué matarse por esos puntitos? Entonces, son muy pocos los que realmente se sacan la mugre para entrar al cielo. Y uno diría, no, pastor, es que no es por obras. Vamos a llegar a eso en un minuto. Jesús dice aquí son pocos los que la hallan. ¿Por qué? Porque no es el camino fácil. Es el camino en que uno se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Y cuando Jesús dijo eso, es más, les exigió aún más compromiso. ¿Qué hicieron la mayoría? No, aquí no. Si va a dejar de darnos de comer y ya no va a multiplicar los peces, y es más, va a exigir que nos comprometamos. Y se fueron. Y Jesús le da vuelta y habla con los apóstoles y dice, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? Pedro dijo, no, tienes palabras de vida. Entonces él estaba convencido que el mensaje y la persona de Cristo eran real. Y por eso estaba dispuesto aún a ir hasta la muerte. Pero son pocos los que están con ese compromiso. Tiene que quedar claro, no pueden seguir por el camino ancho y a la vez entrar por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha no se encuentra en el camino ancho. No pueden ser salvos a menos que se conviertan de su pensar errado a un pensar bíblico. Es una conversión genuina cuando se demuestra una vida cambiada. Como ya vimos, Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y otra vez, habrá uno que dice, pero la Biblia dice que no es por obras. ¿Cómo puede ser por obras, pastor? No, no es por obras. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Pero una fe real es la que, ¿qué? Es la que obra. Si tú tienes una verdadera fe, no solamente vas a creer en la existencia de Cristo, sino te vas a dedicar a hacer que Él no solamente venga a ser parte de tu vida, pero la de otros. Efesios capítulo 2 claramente lo muestra. Yo creo que ustedes ya se lo saben de memoria, Efesios 2, 8 y 9, pero pocos recuerdan lo que dice el versículo 10. Porque por gracia, dice, o sea, el favor de Dios no merecido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué pasa entonces con el que no hace buenas obras? Tenemos una historia en Lucas capítulo 7. Es interesante. Lucas capítulo 7, Jesús está hablando de nuevo con los líderes religiosos. Y él dice, ustedes son como los niños que están en un mercado o en una plaza. Y vamos a leer del versículo 31 en adelante. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste. ¡Qué fome! ¿Cierto? Uno pone música y nadie quiere bailar. Os endechamos y no llorasteis. Ya, entonces juguemos, si ustedes no quieren bailar, entonces juguemos a que murió alguien y todos tienen que estar ahí. Yo no sé por qué quieren jugar eso, quizás era algo del primer siglo, pero porque vino Juan el Bautista, dice Jesús, que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. ¿Se pueden imaginar? Vestía
de pieles de camello. Vivía en el desierto, comía langostas con miel. Era peludo porque nunca se cortó el pelo. Nunca se cortó la barba porque era la ley del que había tomado voto de Nazareo. Así que no sabemos para dónde tenía la barba y el pelo, quién sabe. Y seguramente hasta asustaba a los niños con la forma en que predicaba, gritándole a la gente que tenían que buscar al Señor y todo. Y nosotros nos imaginamos que deberíamos ser así, los pastores y otros deberíamos estar. Y ese es un extremo. Y Jesús viene, ¿y qué dice de él? Sigamos leyendo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Quiero que noten algo. No se convirtieron con el mensaje de Juan el Bautista y no se convirtieron con el mensaje de Jesús, aunque eran muy diferentes en su ministerio. ¿Por qué? Ni por el mensaje o ejemplo de Juan o el de Jesús. Eran dos hombres muy diferentes, los dos hicieron la voluntad de Dios. Un mismo mensaje, arrepentíos y convertíos. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy la gente saca excusa. No, es que en esa iglesia se revuelcan y gritan. No, en esta otra iglesia prenden velas y nadie habla en voz alta. Es como que no importa los extremos, no importa el estilo de ministerio que uno tenga, no importa cómo uno se viste como pastor, a alguien no le va a gustar y están mirando esas cosas y juzgando esas cosas y usándolas como excusa para no llegar a Dios. Pero tienes que mirar el mensaje. ¿Cuál debe ser el mensaje? No importa el estilo de la iglesia. Arrepentíos y convertíos. Fue el mismo mensaje de Jesús que fue el mensaje de Juan el Bautista. Cada uno con su estilo. Eran primos, se conocían, seguramente jugaron de niños, juntos. Pero radicalmente diferentes el uno al otro. Jesús no sintió que tenía que ser como Juan el Bautista. Juan el Bautista no sintió que tenía que ser como Jesús. Con su voto de Nazareo no podía beber vino y sabemos que Jesús no solamente bebió vino, pero su primer milagro fue cambiar agua en vino. Entonces, radicalmente diferentes, pero el mensaje era el mismo, arrepentíos y convertíos. El que dice ser salvo y no vive lo que predica o lo que dice, hay dos opciones. Número uno, no es salvo, no ha nacido de nuevo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, los primeros 6 versículos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque tenemos un abogado, Cristo Jesús, el que murió por nosotros, el que pagó por nosotros nuestra condena. Versículo 2. Y Él es la propiciación, o sea, el que tomó nuestro lugar por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿sí que? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, guardará mis mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, encuentras uno que dice, sí, yo en un momento yo alcé la mano, yo oré esta oración, pero no hay evidencia de cambio en sus vidas. Uno debería decirle en amor, ¿sabes qué? Deberías realmente mirar si eres salvo o no. Deberías evaluar tu vida. Si realmente te has entregado al Señor, si realmente te has arrepentido de la vieja manera de vivir y te has convertido. Si has cambiado de una vía a la otra vía, de un camino al otro. La segunda opción es que es un hijo desobediente.
bajo el castigo de su Padre Celestial. Tenemos Hebreos capítulo 12, que nos habla de esto. ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Vivió como un buen hijo? No. Pero llegó al punto en que se arrepintió, volvió en sí, dice la Biblia. Entonces hay creyentes que por un tiempo es como si estuvieran fuera de sí, no están pensando con claridad y buscan cosas del mundo y se meten en cosas que no deberían, pero bien en el fondo ellos saben y tienen la convicción de que andan mal. Y llegará el día en que se convierten de nuevo al Señor. Hebreos capítulo 12 y versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto está en la Biblia. Hay gente que dice: no, Dios no castiga a nadie. ¿Estás seguro? David, después de haber pecado con Betsabé, de haber matado a su esposo y haber pecado con ella, y muere el chiquillo que tienen ellos, y David, arrepentido, dice: tu mano ha sido muy pesada contra mí, siento hasta dolor en los huesos cuando pienso en mis pecados. Lean los Salmos y lo verán. Versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, aquí cuidado, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Conozco a hijos de Dios que no están en los caminos de Dios y no les va bien. Y ellos lamentando que les va tan mal. No encuentran pega, o si encuentran pega no les pagan, o si les pagan muy demorado, tienen accidentes en el auto, entonces todo lo que ganaron en la pega, arreglar el auto, y es como que nunca pueden salir adelante. Y uno diría: pero ¿seguro que es Dios? ¿De qué otra forma les va a llamar la atención? Es la única forma, si somos honestos, es la única forma que nos convertimos, ¿o no? Cuando estamos entre la espada y la pared, ahí de repente decimos: Dios, ¿dónde estás? De otra forma no lo vamos a pensar. Entonces, o no es salvo, no es salva la persona, o ha sido hijo, pero desobediente, y Dios tiene su mano sobre ellos para que vuelvan. Primera de Corintios 11. Tenemos otro ejemplo. Muy poca gente le gusta leer estos versículos. En Primera de Corintios, quiero recordarles, esta era una iglesia carnal, eran creyentes, cristianos. Estamos hablando de hijos de Dios. Pero ellos se estaban burlando de la cena del Señor, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo dada en sacrificio por nosotros, y ellos llegaban como si fuera cualquier fiesta para comer y beber, emborracharse y de ni siquiera tomar en cuenta al pobre que no llegaba pero sin comida. No le repartían a nadie. Y Pablo le dice aquí en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, que representa el cuerpo de Cristo, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¡Wow! Eso es fuerte. Tú te burlas de las cosas de Dios siendo hijo de Dios, y es como si tú mismo fueras responsable por clavarlo en la cruz. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué bebe para sí? Juicio. Son hijos de Dios, pero beben juicio para sí. Por lo cual hay muchos, dice él, enfermos,
y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay momentos en que Dios nos manda una enfermedad. No toda enfermedad es por nuestro pecado. No toda enfermedad es por nuestra desobediencia. Pero hay momentos en que nos enfermamos y estamos debilitados, y hay hasta pecado de muerte, dice la Biblia, por el hijo rebelde, el Hijo de Dios, que revela hasta el punto en que Dios dice, ¿sabes qué? Ya no más. Perdí la paciencia contigo. Eso es fuerte. Ahora, si tú amas a alguien que se encuentra en esta situación, te toca a ti hablarles. Te toca a ti compartir lo que dice la palabra de Dios sobre la necesidad de arrepentirse. Te toca a ti orar por ellos, para que ellos se arrepientan, para que ellos se conviertan. La solución para ambos es la misma: arrepentirse y convertirse. Hijo de Dios o la persona que está en la calle que ni siquiera toma en cuenta a Dios. Para los inconversos, Jesús dijo esto en Mateo capítulo 13. Los llamo inconversos, no quiero faltarles respeto, pero ellos mismos dicen que no se quieren convertir a los caminos de Dios. Entonces ellos mismos admiten. Mateo 13 y versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y la gran mayoría de la gente cree que el que está quitando aquí es Dios. ¿Estás seguro de eso? ¿Qué dice Jesús? El que salió a sembrar la semilla, la sembró, y había un lugar donde había un caminito, y la tierra demasiado dura no recibió la semilla, y entonces llega quien y se la lleva. Un pájaro que representa el enemigo, Satanás, viene y se lleva lo que podría haber quizás de alguna forma brotado, pero no, porque es duro, solamente rebota. Dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo ni oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué ha sucedido? El corazón se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, o sea, no quieren escuchar, y han cerrado sus ojos. ¿Quién está cerrando los ojos? ¿Quién está endureciendo su corazón? ¿Quién está tapando los oídos? El pueblo, no Dios. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Tantas veces que Jesús le dijo a la gente cuando les preguntaba, el que tenga oídos para oír, oiga, haga caso, preste atención. En Lucas capítulo 22 tenemos el ejemplo de Pedro. ¿Quién era Pedro? Para muchos, superhéroe. Lucas 22. Pero ¿saben qué? Él también se tuvo que arrepentir. Él también se tuvo que convertir. Comenzando en el 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez, ¿qué? Vuelto. Literalmente, convertido, es la misma palabra. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, como creyente, Pedro también se tenía que convertir de nuevo. ¿Por qué? Porque negó al Señor. ¿Se acuerdan? No es volver a pedir la salvación que ya tienes. Eres hijo. Pero tienes que volver al camino que dejaste por un tiempo, porque él negó ser un seguidor de Cristo. O sea, es como salirse del camino y decir, no, yo nunca estuve en el camino. Yo nunca estuve con él. ¡Qué vergüenza! Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. Callamos cuando deberíamos hablar.
Lo negamos quizás no abiertamente con palabras, pero con nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos. El hijo pródigo, ustedes ya se saben la historia, dice que volvió en sí. ¿Y cómo sabemos que se arrepintió y se convirtió? Sus pies volvieron a la casa de su padre y le pidió perdón. Dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ni siquiera merezco ser llamado tu hijo. Yo creo que fue un arrepentimiento real. Así que yo no sé en qué lugar te encuentras tú hoy, pero el mensaje que deberíamos dar es el mensaje de Jesús, Mateo capítulo 7. Sea para creyente, sea para inconverso. Mateo 7. Y versículo 13, lo vuelvo a repetir. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es tiempo de hacer un giro de 180 grados. Y si tú ya has hecho ese giro y te mantienes en el camino, entonces anima a otros a que hagan el mismo cambio. Tenemos la idea de que tenemos mucho tiempo y no sabemos lo que vendrá el día de mañana. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tenemos que aprender a hablar de este tema como lo habló Jesús. Habla de la diferencia entre el camino que le parece bueno a la humanidad, pero Proverbios dice que va a la destrucción, y el camino de Dios. Asegura que estés dando buen ejemplo de cómo se debe andar por ese camino. Recuerden lo que leímos recién en 1 de Juan 2 y versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oremos. En el asiento ahí donde te encuentras al alcance de mi voz, quizás has escuchado algo que el Señor ha tocado tu corazón. Solo tú y Él saben lo que es. Quizás es momento de que tú te conviertas de nuevo, que te arrepientas, que vuelvas a los caminos del Señor, o quizás deberías orar por otros. Que tengas esa influencia en la vida de ellos, que puedas en esta semana tener una oportunidad de hablarles. Este sería un buen momento para hablar con Dios sobre eso. Padre Celestial, yo pido por un avivamiento entre tu pueblo. Que con pasión sigamos tus pisadas, tu ejemplo, para demostrar a otros lo que significa realmente ser tus seguidores. Ayúdanos con palabras de amor, de cariño, de respeto, poder hablarles a otros que están en el camino errado. Que ellos busquen también con nosotros esa puerta estrecha. Y que nosotros podamos gozarnos algún día de haber llevado a muchos a los pies de Cristo, para que reciban así el perdón de pecados y la seguridad de su salvación. Lo pedimos por los méritos sin iguales de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Les invito a que